Quería iniciar mi intervención haciendo alusión a una efeméride reciente. Este domingo hemos conmemorado en Guernica el 89 aniversario del bombardeo de esta ciudad y ese mismo día, 26 de abril, pero de 1986, se produjo el accidente nuclear más grave de la historia en Chernobyl. Y con ello quiero traer a colación una reflexión. Si Chernobyl hubiera sido Lemoiz, hoy no estaríamos aquí, ni nosotros, ni probablemente este país tal y como lo conocemos. Es una realidad, la de la central nuclear y de su historia, en la que se concentran en diferentes elementos, se entrecruzan diferentes elementos. Uno de ellos es evidentemente el de la memoria, porque esa central nuclear fue objeto de una lucha popular muy importante, pero también con elementos dramáticos que nos obligan a tener siempre presente que ese es un espacio que tiene que estar lleno de recuerdo y tiene que estar lleno de memoria reparadora. Dicho esto, vamos a hacer una valoración sobre la situación que se ha generado a partir del anuncio que ayer hizo el lehendakari Pradales de que ya está en marcha un proyecto definido para instalar una piscifactoría en la zona que iba a ocupar la central nuclear de Lemoiz. Nosotros tenemos que decir que en todo momento, desde que prácticamente en 2017 se anunció la posibilidad de que se instalara una piscifactoría en esa zona, no nos hemos opuesto de forma conceptual a que esa actividad se pueda desarrollar en ese espacio. En ningún momento Euskal Herria Bildu criticará la instalación de una piscifactoría por el mero hecho de que se vaya a dar allí esa actividad en sí misma. Pero también es cierto que con respecto al proyecto que se presentó ayer todavía persisten muchos interrogantes que pueden llevarnos a tener una opinión más o menos crítica. No tanto porque sea una piscifactoría, sino porque nos faltan conocer elementos sustanciales para hacer una valoración definitiva. Elementos sustanciales como las cuentas económicas. Estamos hablando de una inversión pública que hasta el momento se cuantifica en casi 60 millones. Veremos cuáles son los planes de retorno económico, veremos cuáles son las relaciones público-privadas que se establecen en cuanto al reparto de costes y beneficios. Evidentemente hay que leer esa letra pequeña o esos números pequeños para poder decir si el proyecto nos convence más o menos. Igualmente hay que analizar las consideraciones medioambientales, porque este puede ser una actividad que puede generar cierto impacto y por tanto habrá que estar atentos también a que eso no se convierta en un problema. Pero no es tanto con respecto, digamos, al concepto de piscifactoría, sino sobre la materialización de un proyecto concreto. Un proyecto del que conocemos básicamente lo mismo que conocen ustedes, lo que conoce la prensa y el público, que es lo que se anunció ayer. Sí es cierto que el Gobierno vasco nos ha transmitido su intención, tanto al Ayuntamiento de Lemoiz como a Euskal Herria Bildu, de realizar una reunión en la cual se nos puedan dar explicaciones más detalladas, pero a día de hoy todavía esa reunión no se ha producido y por tanto conocemos, como decía, lo mismo que conocéis vosotros y vosotras. Hemos visto esa infografía que no sabemos el nivel de realismo que tiene, no sabemos si se va a ocupar todo el espacio, si se van a cubrir todos los edificios con placas solares o si se va a dibujar una icurriña gigante en uno de los reactores o uno de los cilindros de la central. No sabemos si es una infografía con fines ilustrativos artísticos o si realmente eso es el proyecto en sí. Por tanto, la opinión sobre el proyecto la daremos cuando tengamos los detalles necesarios para poder hacer una valoración precisa, pero desde luego no lo afrontamos desde una visión a priorísticamente crítica o negativa, sino como una cuestión que puede incluso llegar a ser positiva en cuanto a la generación de empleo y a la reactivación de la zona. Lemoiz, en la cala de Basordas, lleva 40 años convertida en una ruina. Hace 10 años que se anunció prácticamente al hilo de que se empezara a tramitar la transferencia de la propiedad del espacio del Gobierno central al Gobierno vasco, se anunció que se iba a tratar de desarrollar un proyecto de piscifactoría en esa zona y celebramos como una noticia positiva que por fin empiece a haber algo de concreción en torno a ese proyecto, porque entendemos que puede ser el elemento tractor para una reactivación general de ese espacio. Desde Euskal Herria Bildu, como decíamos, la crítica que hemos realizado en los últimos tiempos a la gestión del Gobierno vasco en esta cuestión no es tanto porque haya elegido este proyecto de piscifactoría, que como decimos puede llegar incluso hasta ser positivo, sino porque ha tenido dos grandes carencias desde nuestro punto de vista. Por un lado, le ha faltado integralidad a la hora de abordar la regeneración del espacio de Basordas y su entorno, y por otro lado le ha faltado capacidad de dar participación a la sociedad en el diseño de ese futuro, de esa zona
y concreto. Decíamos que le ha faltado integralidad porque estamos hablando de que hay unas 40 hectáreas calificadas actualmente como suelo industrial. Es la zona que todos identificamos con la central, donde están los restos de los edificios que se construyeron en su momento, pero hay una cantidad mucho mayor de terreno, de aproximadamente 140 hectáreas, que pertenecen a la línea de costa, a las laderas y los montes colindantes, lo que en su momento fue un perímetro de seguridad e instalaciones asociadas a la propia central, incluso un embalse, y toda esa zona, que hoy por hoy también se encuentra en un estado de abandono y deterioro, tiene que ser parte también de un proyecto de regeneración de la zona. Por eso hablamos de la integralidad. Y en segundo lugar hablamos de la participación ciudadana, porque no se puede desarrollar este tipo de proyectos sin tener en cuenta la voluntad de otras instituciones, de las instituciones directamente competentes en la regulación urbanística de ese espacio, pero también de la ciudadanía del entorno, de Lemoiz y de los demás pueblos limítrofes. Por tanto, estas dos han sido las principales críticas que hacemos a la actitud del gobierno vasco hasta el momento. Sin embargo, ayer pudimos escuchar por parte del Lehendakari Pradales que por primera vez se abría a otro tipo de enfoque con respecto a la gestión en esta zona. Ayer pudimos escuchar por primera vez de boca del Lehendakari Pradales palabras como escucha, como colaboración y acuerdo. Es verdad que mediáticamente los titulares y la atención ha ido más centrada al proyecto de la piscifactoría, un proyecto cuya definición era largamente esperada, pero para nosotros y nosotras es muy importante esta reflexión que hizo el Lehendakari: ofrecer escucha, ofrecer diálogo, ofrecer acuerdo y además entender que además del uso puramente económico, en ese espacio se tienen que articular otros usos. Mencionó explícitamente la memoria y también el ocio. Creemos que la cuestión natural la dio por sobreentendida, da la dimensión del espacio natural que hay en la zona, pero entendemos que sobre esa integralidad y sobre esa voluntad de escucha y diálogo, pues se puede producir un punto de encuentro entre lo que Euskal Herria Bildu ha venido defendiendo históricamente y lo que el Lehendakari ayer manifestó. Hemos trabajado desde las instituciones, hemos trabajado desde la mancomunidad, demandando un proceso de escucha que dé voz a la ciudadanía sobre la definición del futuro del entorno. Hemos llevado esta cuestión a las Juntas Generales y también al Parlamento, y ahora entendemos que después de estas palabras del Lehendakari se puede abrir un espacio para el diálogo y se puede abrir un espacio incluso para el acuerdo, un acuerdo de territorio, un acuerdo de país que dé a esa zona un nuevo carácter, que pase de ser una zona olvidada, una ruina, a ser un elemento tractor del bienestar de las personas y del medio ambiente en ese entorno. Tenemos ya un marco, que es el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, que contempla un marco de usos para ese espacio, aunque físicamente no pertenece al área metropolitana, evidentemente, pero sí que en ese plan urbanístico, ese plan de regulación del territorio, se contemplaba que en Lemoiz se dieran usos económicos, que se buscara la reutilización de los espacios y los edificios existentes, la descontaminación del suelo, pero también que hubiera espacio para la memoria, que hubiera espacio para la regeneración medioambiental. Ese es el marco y, por tanto, tenemos una oferta de diálogo, un planteamiento para abordar integralmente la cuestión y unos elementos comunes compartidos sobre cuáles tienen que ser los criterios que lleven adelante este proceso de diálogo y este posible acuerdo. Por tanto, desde Euskal Herria Bildu manifestamos nuestra disposición a que ese diálogo se dé. Somos un agente más, no somos el único agente. Esto tiene que hacerse con otras instituciones, con otros colectivos, con el conjunto de la ciudadanía, que se identifique con un partido, con otro o con ninguno, y de esa forma abierta nosotros y nosotras estamos dispuestos a hacer esa aportación. Creemos que existe una deuda histórica con Lemoiz, que ha sido una zona que ha realizado un gran sacrificio, a la que se le ha amputado una parte importante y valiosa de su territorio, y creemos que este es el momento de saldar esa deuda y hacerlo convirtiendo lo que en un momento dado fue un perjuicio en un elemento de relanzamiento de esta zona. Históricamente, las movilizaciones que se realizaron en contra de la construcción de la central nuclear, uno de los lemas, o el lema que con más fuerza resonó en este país, fue aquel de Lemoiz Apurtu, Lemoiz demolición, una metonimia que yo creo que a la gente de Lemoiz le tenía que generar ciertas contradicciones, porque se tomaba la parte por el todo, y yo creo que tenemos que pasar de ese histórico Lemoiz Apurtu, Lemoiz demolición, a Lemoiz Eraiki. Construyamos Lemoiz, construyamos un nuevo Lemoiz, aprovechemos los errores del pasado para convertirlos en oportunidades del futuro, y desde luego Euskal Herria Bildu estará ahí con su mejor disposición.